Hola, bienvenidos al canal de Profe José. Esta semana vamos a hablar sobre el sistema linfático y cuál es su función específica. ¿Ok? Son tres las funciones específicas que voy a definir. Ojo que este video no es para gente avanzada, sino que para todo el mundo que quiera oír qué es el sistema linfático y salir de la duda y saber realmente para qué sirve y no que le metan un dedo en la boquita y les digan que sirve para, no sé, por lo que quieran imaginarse. En este video voy a aclarar simplemente qué es el sistema linfático, para qué sirve el sistema linfático. Bien, comencemos. El sistema linfático se encarga de transportar lo que dice su nombre, linfático, la linfa. Y ese fue el video de esta semana con el... No, no, solo una broma, pero la base es eso, mover la linfa. Ya vamos a definir ahora un poquito más de cosas. El sistema linfático está relacionado con el sistema circulatorio. ¿Ya? Hasta hace un tiempo se pensaba como que era su hermanito menor y se le daba o se le quitaba cierta relevancia a este sistema, el cual cuando empiece a detallar se van a dar cuenta que realmente tiene una importancia y que es trascendental. Una de las principales funciones, o como está orientado, bueno, yo le voy a decir tres, pero cuál sería como lo principal, es mantener el equilibrio de los líquidos dentro del organismo, ya de los líquidos intersticiales, o sea, de los que están entre medio de nuestro organismo, no de los líquidos, no piensen en el riñón, por ejemplo, pero sí de la sangre y todo eso, ¿ya? Y este sistema se encarga de mantener este equilibrio. Ahora, la base y lo fuerte que tiene este sistema y que lo es relevante es que nos defiende contra organismos patógenos, o sea, contra algún organismo que nos venga a machacar. Este es el sistema encargado de defendernos, ¿ok? Y dentro de las tres funciones que repito que voy a definir, hay una que, como nosotros siempre hablamos de subir de peso, de la gordura, de todo, ahí me voy a quedar y me voy a estancar para que la dejemos bien claro y que después ya nadie les meta el dedo en la boca, como siempre digo. El sistema linfático está formado por la médula ósea, por el vaso, entre algunos que estoy nombrando, el apéndice, los ganglios linfáticos y otros más. Ya no voy a especificar tanto qué hace cada uno dentro de este sistema, pero sino que lo general, porque lo que ustedes quieren es saber general, que les digan sistema linfático y ustedes digan, ok, ya entiendo para qué sirve o dónde va este sistema. Creo que he hecho bastante introducción a algunas cositas del sistema linfático. Les voy a poner unas láminas por ahí, unos dibujos, porque yo sé que a ustedes les fascina ver láminas y dibujos, entonces les pongo las láminas y los dibujos. ¿Ya? Voy a mencionar las tres principales funciones y se las voy a dejar con algunas laminitas. La primera, que es el drenaje del líquido intersticial, que ya lo mencioné un poquito. Veamos, ¿qué es? Esto es que capta el exceso que se encuentra entre las células y lo devuelve a la sangre. Ya este sistema comienza en los capilares linfáticos distribuidos entre todos los tejidos del organismo, donde se captan los líquidos que los capilares sanguíneos no reabsorben y después de haberlos filtrado de impurezas y células anormales, los retornan a la sangre por las venas subclavias derecha e izquierda. Dicho esto, voy a recordarles que el sistema circulatorio, no linfático, tiene la función de hacer el transporte de los nutrientes a través de la sangre y también se encarga de la eliminación de algunos desechos. Dentro de esa eliminación entra pero directamente el sistema linfático. Ahora vamos con la segunda función que vamos a describir. Veamos. Respuesta inmunitaria. Los linfocitos T, los linfocitos B y los macrófagos presentes en los ganglios linfáticos reconocen y eliminan sustancias extrañas y microorganismos patógenos. La respuesta inmunitaria, por supuesto, es lo principal que se encarga el sistema linfático. ¿Ok? Esa es como su función más fuerte, podríamos decir. Las otras dos, claro, vienen por añadidura, pero por lo que el sistema se encarga es eso. De ahí viene que cuando aparece algo distinto, a ver, ¿cómo lo hace, digamos? Va el transporte a través de la linfa, a través del sistema linfático, van estos linfocitos y otros dentro de esto. ¿Qué pasa? Que cuando encuentran un agente, lo bloquean, ¿ya? Queda como a medio camino. Por eso podríamos decir que los ganglios son como una especie de paradas, ¿ok? Y van estructurando, van haciendo. Ojo que el sistema linfático, no sé si lo mencioné, tiene una sola dirección, es unidireccional, o sea, se mueve hacia un sentido solamente, no retrocede. ¿Por qué? Porque van haciendo ensamblaje, van un paso, dos pasos, y se supone, o para que lo veamos de un punto de vista no tan biológico, sino que lo hagamos un poquito más dinámico,
esto lo van frenando, ¿ok? Y van, digámoslo así, como observando qué es lo que está pasando, quién viene. Cuando ven a alguien estamos bajando un poco el video. Cuando ven algo que no corresponda o que sea un agente patógeno, o sea, algún preso que se arrancó la cárcel, ellos lo detienen, lo frenan, lo eliminan, ¿ok? Esa es la función principal de esto. Y nos vamos a ir a la tercera función, que es la que vamos a, podríamos decir, engrosar un poquito aquí, y que es la que siempre se toca y que es la que los magos y las magas y las brujas que aparecen en internet dicen, oh, sistema linfático, jajaja, y te vamos a hacer sacar la grasa. Y aquí donde yo me voy a detener un poquito, ¿ok? Bien, veamos cuál es la tercera función. Transporte de grasas. Veámoslo. La mayor parte de las grasas que se absorbe en el intestino procedente de los alimentos son transportadas por el sistema linfático hacia la sangre. Las células de la pared intestinal, enterocitos, absorben las grasas procedentes de los alimentos y las sintetizan en unas partículas llamadas kilomicrones, que estos son transportados hacia el sistema venoso a través del conducto torácico. Entonces, como lo dije recién, que la mayor parte de las grasas que se absorben en el intestino las transporta el sistema linfático. Ahora, ¿por qué enfatizo en el intestino y como los dice todos los papers, documentos, libros que hablan sobre el sistema linfático? Intestino, desde ahí. Porque se supone que las grasas que el sistema linfático está moviendo son las que son vía exógena. O sea, nosotros estamos consumiendo esas grasas, llegan hasta el intestino y en el intestino el sistema linfático se encarga de movilizarlas, ¿ok? Ojo con eso y atención con eso. Porque no es lo mismo que si nosotros tenemos retenida la grasa, ya sea músculos, hígado o donde esté ubicada, reservada los lípidos, nunca va a ser lo mismo que vaya a entrar esa grasa hacia el sistema linfático, porque eso no es su función. Su función específica, y lo vuelvo a repetir, es desde el intestino movilizarlo. O sea, de lo que hemos consumido, ¿ok? Ojo con eso, porque cuando a ustedes les hablan de los famosos masajes que te voy a sacar la grasa, no es posible por una vía fisiológica, eso ya es una ficción o una fantasía. Esa es la primera observación que les estoy haciendo, porque ya el sistema no está hecho para eso. Como primera observación, y como siempre se lo digo y se lo voy a repetir y se lo voy a agregar en este minuto, la movilidad de las grasas, o sea, para que nosotros oxidemos grasas, para que pasen a ser función orgánica, para que las restemos del organismo o bajemos el tema a quien me esté viendo y nunca me ha visto, para que las podamos quemar, como dice la gente, es una función netamente hormonal. Tengo que activar hormonas para hacer la salida a través de lipoproteínas, llevarla hacia un lado, que ya lo he explicado muchas veces, hacer el proceso y oxidarlas o quemarlas, como nosotros decimos. Por tanto, esa función ya queda fuera del sistema linfático, que es lo importante que sepan y aclaren hoy. Espero que te haya aclarado un poquito más sobre el sistema linfático. No profundicé mucho, quise hacerlo más general porque hay personas que me van a ver por primera vez, van a decir, qué enredado, o no entiendo nada, o van a cortar el video a los 3 segundos. Entonces, mi interés es que podamos acercar estos temas a todo el público, y hay gente que yo sé que a veces queda media, como decimos aquí, colgada con los temas, entonces me interesa que saquen algo del tema. Y ya creo que ya sacaron la información que necesitan, que es específicamente la relacionada con la grasa y cómo se mueve esto, cómo funciona y cuál es la función específica dentro de esto, porque hay vendedores de humo por todos lados que le van a decir que a través de un masaje, pasar una tabla, pegar piedrazos o lo que sea, van a sacar la grasa, y no es así. Por favor, queridos amigos y amigas, no es así. Siempre digo, y por favor me ayuden con esto también, compartan mis videos, pónganle me gusta, dejen sus comentarios. No sé, siempre hay maneras de ayudar, y de que si les gusta mi canal, por favor, ahí ya depende de ustedes. Un gran abrazo para todos ustedes, les mando mis saludos, espero que estén muy bien, cuídense, nos vemos en un próximo video, adiós y muchas gracias. Vamos probando.